Bienvenidos al seminario sobre la actualidad del pensamiento de Hegel, organizado por el Grupo Hegel y el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy tenemos el gusto de presentar la segunda mesa de ponencias titulada La fenomenología del espíritu y el comienzo de la ciencia, a cargo de los ponentes Carlos Schoff, Josimar Castilla y Maverick Díaz. Invitamos al público a preparar preguntas que nos pueden enviar a través del chat de Zoom o los comentarios de Facebook Live para tener un intercambio con los ponentes. Presentamos al primer ponente, Maverick Díaz. Es magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú con una tesis sobre el concepto de acción de Hegel. Ha dictado diversos cursos de filosofía en la misma casa de estudios. Es miembro del Grupo de Teoría Crítica y del Grupo Hegel, ambos de la PUC. Ha recibido las becas del CAD, DAAD, Erasmus+, y Stivet. Actualmente desarrolla una investigación doctoral en torno a la relación sobre la normatividad y la acción en la filosofía práctica de Hegel en la Universidad de Münster. El título de su ponencia es sobre la problemática posición de la fenomenología del espíritu en el inicio de la ciencia. Bienvenido, Maverick Díaz. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias, Claudia, por la amable presentación. Voy a proyectar entonces mi texto para irlo leyendo. Vamos a ver, ahí está. La ponencia se titula acerca de la problemática posición de la fenomenología del espíritu en el inicio de la ciencia, y es una aproximación todavía a, digamos, el problema que representa justamente la conexión entre la fenomenología del espíritu por un lado, y por otro lado el inicio de la ciencia de la lógica. Empiezo entonces. La fenomenología del espíritu puede ser considerada en términos generales como el camino que recorre dialéctica e inmanentemente la conciencia, la cual distingue sistemáticamente entre su certeza y su objeto, hasta el punto de vista científico, del saber absoluto. La ciencia de la lógica es la primera parte del sistema maduro de Hegel que desarrolla las determinaciones del saber puro como unidad constitutiva entre ser y pensar. La conexión entre ambas obras no solo es temporal, la ciencia de la lógica es publicada, digamos, por Hegel después de la fenomenología, sino por supuesto también conceptual. De esta manera, a partir de las mismas afirmaciones vertidas en ambas obras, no solo se sugiere que la fenomenología está fundamentada por la filosofía especulativa de Hegel, sino que también la ciencia de la lógica presupone el desarrollo de la fenomenología. Esto ha conducido a formular el problema en términos de una circularidad viciosa donde ambas se presuponen mutuamente. El problema sobre la posición de la fenomenología del espíritu en relación con el inicio de la ciencia hegeliana podría situarse en una de las aristas de tal problema, a saber, la que cuestiona la manera en que la ciencia de la lógica presupone la fenomenología y puede analizarse a partir de las consideraciones de Hegel con respecto al problema del inicio de la ciencia en la sección introductoria, cuál debe ser el comienzo de la ciencia, en ambas ediciones de la ciencia de la lógica. El inicio de la lógica es el puro ser, y parecen distinguirse de entrada al menos dos maneras de acceder a esta posición de arranque. En la primera, el ser puro se extrae del puro saber en cuanto al resultado de la fenomenología del espíritu. En ese sentido, el inicio absoluto de la ciencia sería al mismo tiempo el resultado necesario de la fenomenología. En la otra consideración, el ser puro expresa la misma naturaleza del inicio de la lógica a partir de la decisión de pensar, hay un error, de la decisión de pensar puramente un comienzo sin presupuestos de ningún tipo. ¿Cómo encaja con inteligibilidad la fenomenología del espíritu en esta doble consideración? ¿Cómo nos podemos aproximar a este problema a partir de la eventual contradicción de que la ciencia de la lógica carece de presuposiciones y al mismo tiempo la fenomenología tiene la función de producir el punto de vista de la ciencia? Para abordar estas cuestiones procederé en tres pasos. En primer lugar, abordaré la cuestión
la consideración crítica de Hegel de que no es posible defender racionalmente una posición unilateral a partir de su comprensión del conocimiento como proceso circular. En segundo lugar, haré un análisis de las dos vías en las que puede considerarse el acceso al inicio de la ciencia, la que parte de la fenomenología y la que se basa en la decisión del sujeto de hacer ciencia. Finalmente, evaluaré la relación entre la fenomenología y la decisión de pensar puramente a partir del significado que tienen con respecto al inicio de la lógica. La circularidad del conocimiento y la inmediatez del inicio. Es necesario partir de la consideración de que, si bien uno puede caer en la tentación de categorizar las vías de acceso que se abordan en la ciencia de la lógica en uno de los dos lados de la distinción inmediatez-mediación, o mediatez, Hegel considera que no es posible defender cada una de estas posiciones sin incorporar la referencia a su contrario. En ambas ediciones de la ciencia de la lógica, se sostiene que la defensa de que el inicio sea o inmediato o mediato de manera excluyente no puede sostenerse efectivamente, pues, cito, es fácil mostrar que no podría ser ni lo uno ni lo otro, con lo que una y otra manera de hacer el inicio encuentran su refutación. A esta comprensión le sucede la explicación que rescata como central la circularidad constitutiva del proceso de conocimiento para Hegel. Lo esencial no es propiamente que un puro inmediato sea el inicio, sino que el todo sea una circulación dentro de sí mismo, en donde lo primero viene a ser también lo último y lo último también lo primero. Al comprenderse el avance del conocimiento como un retorno hacia el fundamento, el inicio se revela como dependiente, en tanto resultado, de aquello a lo cual se retorna, pero también aquello a lo cual se regresa como originario resulta de la progresiva determinación inmanente del momento inicial. Por supuesto, aunque Hegel nos lo indique de manera previa al inicio, la comprensión o tal comprensión se revela solo cuando se ha terminado de recorrer todo el proceso. Asimismo, en la segunda edición de la ciencia de la lógica, una tesis precede a la conceptualización del acceso a la ciencia. De acuerdo con Hegel, nada hay en el cielo, en la naturaleza, en el espíritu, donde sea, que no contenga al mismo tiempo la inmediación y la mediación. Así es que estas dos determinaciones se presentan como unidas e inseparables y aquella posición aparece sin valor. La comprensión que Hegel tiene sobre el movimiento del conocimiento y sobre la dialéctica entre lo inmediato y lo mediado busca evitar que nos restringamos en el marco de una disfunción excluyente a una defensa exclusiva de la inmediatez o de la mediación del inicio, como si tuviésemos que elegir entre una de ellas, pero pone en la palestra el problema de la circularidad o de la petición de principio. Esta aproximación es contrastada con una premisa interna a su método. Tanto el inicio de la fenomenología con la conciencia inmediata de la certeza sensible, como el inicio de la ciencia de la lógica con el pensamiento del ser puro, expresan un ordenamiento claro en el desarrollo de la exposición, en el cual el comienzo de esta siempre es lo inmediato. Si bien lo esencial, entonces, no es que el inicio sea la inmediatez pura, porque en el fondo aquel se encontrará mediado tanto retrospectiva como prospectivamente, en la ejecución del método dialéctico, que en la lógica es también una forma de autoconstitución de la realidad, el momento de la inmediatez precede a la mediación. En la ciencia de la lógica, comenzar por la absoluta inmediatez resulta directamente de la necesidad de llevar a cabo un conocimiento radicalmente crítico que no asuma nada de antemano, y a partir del cual se desarrolle una fundamentación y una constitución sistemática de toda la realidad. Como veremos a continuación, se pueden comprender al menos dos formas de mediar el acceso a tal posición de arranque. El acceso al inicio de la ciencia. En la sección introductoria, la doctrina del ser de ambas ediciones, ¿cuál debe ser el comienzo de la ciencia?, Hegel establece la distinción entre dos maneras de encontrarnos en el inicio de la ciencia. Estas pueden interpretarse también en términos de una corrección, en cuanto que la segunda aparece como una precisión con respecto a la primera. En la primera vía, el resultado de la fenomenología contiene el inicio de la ciencia. La exposición de este camino consiste en distinguir una serie de pasos explicativos. El saber puro es el resultado de la fenomenología. El saber puro es también la unidad entre certeza subjetiva y verdad objetiva.
Se trata de la certeza que no encuentra su objeto como negación suya, sino como expresión de sí misma, o que no se comprende a sí misma como negación de la objetividad, sino como exteriorizada en el objeto y expresada en este en unidad. La interiorización del objeto y la exteriorización de la certeza son dos perspectivas de una misma dinámica que nos asegura que ha sido superado el punto de vista de la conciencia definido por la oposición entre saber y objeto. En otras palabras, con el punto de vista de la ciencia, se ha alcanzado ya el saber de que toda la realidad está constituida conceptualmente. Ahora bien, lo que se enfatiza de tal resultado es su carácter unitario y por ello la ausencia total de diferenciaciones. Sin embargo, debemos preguntarnos aquí por qué la unidad del punto de vista de la ciencia hegeliana corresponde efectivamente a tal unidad inmediata y asimismo por qué esta inmediatez en cuanto verdadera es encarnada por el ser puro, o por el puro ser. En la medida en que el saber absoluto es el resultado de la superación dialéctica de las experiencias de la conciencia, de la fenomenología, no solo tiene contenido diferenciado, sino que lo organiza racionalmente. En todo caso, tal unidad tendría que ser la unidad dialéctica entre sujeto y objeto en la cual se encuentra comprendida también como momento, la mediación o la diferencia que permite distinguir y organizar internamente sus momentos. De allí que el énfasis de Hegel en que la unidad del saber puro es solo inmediata requiere de precisión. Los complementos de la segunda edición nos permiten precisar tal concepción. Entre el punto de vista del saber puro y la constatación de tal unidad inmediata se introduce un ejercicio de abstracción que tendría que ser realizado por el mismo saber. El saber puro se funde en su unidad con el objeto y eso puede significar que abstrae incluso de su mediación con el objeto. Cesa de ser el mismo saber. Lo que resulta, pues, es indeterminado e inmediato. Hegel también subraya que tal inmediatez es verdadera. Que sea verdadera implica tanto que es también la expresión de la unidad del saber especulativo, como que no está mediada en un segundo orden por la mediación. El puro saber, que abstrae de su propia definición como saber, expresa la ausencia completa de distinciones, donde se abstrae de la misma determinación de no tener distinciones. Ser, cito, ser nada más sin ninguna determinación y planificación ulteriores. El pensamiento puro es también el pensamiento del ser puro. En la segunda vía, en contraste directo con la presuposición que incorpora la fenomenología, se parte directamente del inicio en cuanto tal, es decir, como absoluto, inmediato y sin presuposiciones. Precisamente por ello, no habría otra alternativa que empezar por el puro ser, en cuanto éste expresa justamente la naturaleza del inicio. En la segunda edición de la ciencia de la lógica, esta forma de posicionarse en el inicio es comprendida mediante la inclusión de un elemento voluntarista. El puro ser sin presuposiciones, es decir, el inicio absoluto de la lógica, es la expresión de la decisión de considerar el pensamiento como tal, o como se afirma en la enciclopedia, de querer pensar con toda pureza. El inicio de la lógica tiene que ser el inicio mismo del pensamiento y eso demanda tomar el pensamiento en su máxima purificación. Esta decisión, efectuada por un sujeto que busca hacer filosofía y consistente en la abstracción por el pensamiento, incluso de su propia naturaleza como pensamiento que abstrae, tendría que ser similar, si no la misma, que la abstracción sugerida en la primera vía. No obstante, también puede comprenderse como arbitraria, puesto que incluso si es un acto de libertad que expresa la racionalidad, es también una posición que una voluntad finita puede sostener entre otras pretensiones de verdad, unas al lado de otras. En tal decisión, como se ha sugerido, el ejercicio de abstracción comprende dos niveles conectados: la abstracción de todas las determinaciones del ser y la abstracción de que lo así purificado es resultado de una abstracción. Siendo consecuentes con el sentido de un inicio absoluto, el ser puro carente de determinaciones que inicia la ciencia de la lógica tiene que corresponder a la totalidad en su absoluta abstracción, donde sus predicados lo refieren negativamente. Es decir,
El ser puro no solo no posee determinaciones, sino que también la misma determinación de no tener determinaciones, del título sin determinaciones ulteriores, no debe definirlo ni ser aplicada positivamente. Que el inicio sea carente de presuposiciones implica, en ese sentido, que no comprende presuposiciones, incluso la misma presuposición de no presuponer. De esta manera, si bien parece ser que los predicados con los que es distinguido se colocan en un lado de la confrontación, inmediato, en inmediatez, en la ausencia de presuposición, en la indeterminación, a fin de evitar la asunción de la mediación en el segundo orden, pues la inmediatez se media con la mediación, la falta de presuposiciones es una presuposición y la condición de la indeterminación es una forma de determinación, el uso de tales palabras es solo negativo, no solo tienen que excluir las determinaciones sobre el ser, sino también en la misma medida su propia actividad como determinante. De acuerdo a las indicaciones de Hegel, la decisión de pensar puramente permitiría acceder directamente al inicio de la ciencia de la lógica sin necesidad de preparaciones previas, es decir, sin necesidad de tener que tomar el camino más costoso de la fenomenología. De esta manera, decidir pensar puramente implica la abstracción del pensamiento de su condición de ser pensamiento que abstrae y de que lo obtenido es resultado de la abstracción, con lo cual nos presenta inmediatamente la categoría del ser puro. Aquella resolución no solamente implica un comienzo absolutamente inmediato, sino que al mismo tiempo comprende la unidad mínima en que se expresa la identidad entre ser y pensar, es decir, el punto de vista científico. En otras palabras, cuando el saber abstraído de todas las determinaciones, incluso de su propia distinción como saber, ya no es posible ni siquiera identificar el saber en tanto algo, queda todavía el saber simplemente como siendo. Con la decisión de pensar puramente se produciría directamente el acceso al punto de vista científico y al inicio de la lógica. Sin embargo, este acceso depende necesariamente de la autodeterminación del sujeto, en cuanto que es una conciencia finita. El siguiente punto, la relación entre la fenomenología y la decisión de pensar puramente. Horstmann recientemente ha considerado necesario realizar una distinción entre el punto de vista de la ciencia, al cual conduce la fenomenología, y el punto de vista de la lógica, que empieza con el puro ser, para responder de una manera constructiva tres preguntas centrales que problematizan la circularidad de que la fenomenología y la ciencia de la lógica se presupongan mutuamente. De acuerdo con esta aproximación, la fenomenología sería previa a la ciencia de la lógica, pero no habría una relación directa entre ambas, sino indirecta, en cuanto que la fenomenología produciría el concepto de ciencia. Por otra parte, no solo se ha afirmado que la conexión entre ambas, el punto de vista de la ciencia y el inicio de las lógicas, se da mediante un acto de abstracción, sino que incluso este ha sido equiparado con la misma decisión subjetiva de hacer un inicio absoluto. Más aún, esta resolución subjetiva también ha sido considerada como la vía de acceso a la ciencia que Hegel termina afirmando como vía regia en reemplazo de la fenomenología. Específicamente, esta lectura encuentra suelo tanto en la manera en que Hegel incorpora la decisión subjetiva frente al camino que propone la fenomenología, a saber, como una corrección, así como en la justificación de que tal forma de arrancar la lógica permite un acceso al inicio que no requiere ya de preparaciones preliminares, como sería en el caso de la fenomenología. Por razones de más largo alcance que tienen que ver con la evolución de la concepción hegeliana sobre el significado de la ciencia y de la misma fenomenología, también Bauman, siguiendo Fulda, defiende la posición de que a más tardar en la publicación de la primera edición de la enciclopedia, Hegel termina suprimiendo el significado de la fenomenología como una introducción de la ciencia en tanto tal. Sobre la base de tales aproximaciones, es plausible considerar que la decisión de tomar el pensamiento como tal y empezar por el puro ser podría no solo ser una alternativa o un complemento al resultado de la fenomenología, porque establecería el tránsito entre su resultado y el inicio de la lógica, sino que también haría innecesario su significado como vía de acceso
al inicio de la lógica, porque ella misma sería suficiente para realizar tal tarea. Incluso en estas coordenadas, la fenomenología parece conservar una función central. De acuerdo con esta, comprendería no ya una mediación entre el inicio y la ciencia, sino entre el sujeto que efectúa la ciencia y el inicio de esta. Con la decisión del sujeto de querer pensar de manera pura, se trata de algo históricamente contingente y de una autodeterminación que puede comprenderse como arbitraria. La decisión de pensar puramente comprende la pretensión de haber alcanzado el conocimiento de la verdad, es decir, el punto de vista de la ciencia. En cuanto tal, sin embargo, se encuentra en la misma situación que las otras posiciones que pueden ser defendidas por cualquier conciencia subjetiva. De esta manera, a través de la fenomenología, el sujeto que se decide a pensar libre y puramente, comprendería la justificación de la asunción de la que parte y disiparía la aparente arbitrariedad de su posición. La fenomenología, incluso en esta forma alternativa o tardía de comprender su rendimiento, sería una justificación de la ciencia, aunque para aquella conciencia que se ha decidido a filosofar, que en ese sentido corre paralela al desarrollo de la ciencia. Voy a saltar brevemente porque ya se me acaba el tiempo. Este último punto lo dejo y simplemente reviso acá las consideraciones finales. En el análisis realizado hasta aquí, hay una tesis central que ha operado y que hacemos ahora explícita, ¿no? Incluso si se distinguen el inicio de la lógica, a saber, la abstracción total de determinaciones y presuposiciones del pensamiento del ser puro, en simple, puro ser, expresa de manera mínima la unidad constitutiva entre ser y pensar, a saber, el punto de vista de la ciencia. A partir de aquí, podemos hacer un par de consideraciones generales sobre la relación de la fenomenología con el inicio de la ciencia. La fenomenología es una justificación inmanente y negativa del punto de vista de la ciencia. Establece la negación de las distintas maneras en que la negación del punto de vista científico se afirma, es decir, de las configuraciones del punto de vista de la conciencia. En ese sentido, permite que la conciencia reconozca y acceda al punto de vista de la unidad constitutiva entre sujeto y objeto o entre ser y pensar. Este resultado, sin embargo, no es necesariamente el inicio absoluto de la lógica y requiere de algún tipo de abstracción para situarnos en la unidad mínima de ser y pensar, el pensamiento del ser puro. Si se considera que tal es su función, aquellos que no acceden directamente al inicio de la ciencia por medio de la abstracción de todas las presuposiciones, pero que buscan hacer filosofía, tienen que atravesar la experiencia de la conciencia en la fenomenología. Por cuestiones vinculadas a la complejidad inherente de su contenido, a la demanda de que la ciencia no debe tener ningún presupuesto que no sea ella misma, es decir, asunciones exteriores a ella que la preceden, y a la consideración también de que su resultado no es inmediatamente el inicio de la lógica, la fenomenología puede ser contrastada, relativizada e incluso descartada como vía de acceso a la ciencia de la lógica. Frente a ella, la decisión subjetiva de pensar puramente resulta siendo una vía alternativa, complementaria e incluso superior. Si, como señalan algunas interpretaciones, esta es la vía de acceso más adecuada o la que en última instancia es privilegiada por Hegel, la posición de la fenomenología es resignificada, pero todavía requerida para mostrarle a la conciencia que se autodetermina pensar libremente de qué manera su posición puede conectarse con las demás demandas de la conciencia y justificarse dialécticamente frente a ellas. En última instancia, la valoración de la posición de la fenomenología parece estar atada a la misma posición que una conciencia finita, pero ávida de conocimiento y consciente de su libertad, tiene con respecto al conocimiento verdadero. Muchas gracias. Muchas gracias, Maverick, por tu exposición. A continuación presentamos al segundo ponente de la tarde. Carlos Schoff es licenciado y magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también forma parte del Grupo Hegel. Actualmente, cursa una segunda maestría en Filosofía, con énfasis en el pensamiento post-kantiano en Georgia State University. Ha publicado artículos académicos en el Hegel Jahrbuch de Alemania, Contextos kantianos de España
la revista de la Sociedad de Estudios Kantianos en México y participado en eventos internacionales como el Hegel Congress y la tercera conferencia de la Australian Hegel Society. El título de su ponencia es La continuidad entre la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica, dos piezas de una deducción. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Claudia, por la introducción y a todos por estar acá presentes. Voy a compartir el archivo Word con ustedes, espero se pueda ver de manera adecuada. Entonces voy a empezar a leer de una vez. Bueno, el título es La continuidad entre la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica, dos piezas, una deducción de las categorías. Y lo que tengo por objetivo mostrarles hoy es cómo una manera de entender la continuidad entre ambas obras es verlos como parte de una estrategia hegeliana de lograr lo que Kant llamó una deducción de las categorías. Entonces, Kant distingue entre una deducción metafísica y una deducción trascendental de las categorías, donde cada una tiene un propósito específico. La deducción metafísica, por ejemplo, plantea elaborar una tabla sistemática de las categorías de acuerdo a un principio. La deducción trascendental, por su parte, busca justificar cómo las categorías poseen, a pesar de su origen puro del entendimiento, referencia objetiva. En las siguientes secciones trataré de probar que Hegel suscribió el objetivo kantiano de DM, pero que para realizarlo de manera satisfactoria consideró necesario reformular DT e invertir el orden de ambas deducciones. Además, creo que esta estrategia argumentativa puede echar algunas luces sobre la continuidad entre la fenomenología y la lógica, por lo menos de 1812. Entonces, el primer punto es la interpretación hegeliana de las deducciones kantianas, ¿no? Ahora, la DM kantiana se lleva a cabo en la sección de la crítica de razón pura titulada, era larga, del hilo conductor trascendental para el descubrimiento de todos los conceptos puros del entendimiento. Muchos intérpretes se repiten al pasaje sobre la noción de función como la clave para entender lo que Kant realiza ahí y la consecuente recepción hegeliana del problema. Sin embargo, yo prefiero poner el énfasis en el hecho de que Kant retrata la DM como la construcción de un sistema de categorías. Eso en A64 a 65. Creo que eso es importante, ya que Hegel entenderá la ciencia de la lógica como un sistema de la razón pura, en contraposición a un mero agregado de definiciones y proposiciones. Ahora bien, en la arquitectónica de la razón pura, eso es básicamente al final de la crítica de la razón pura, Kant afirma que un sistema es una totalidad organizada de acuerdo a un principio, que le asigna a cada elemento su lugar y que le da cohesión al todo. Si seguimos este esquema general, la DM plantea la necesidad de encontrar tal principio, que le asignará a cada categoría su lugar y que asegurará además la integridad de su enumeración. Kant señala que esa tarea es perfectamente realizable, ya que las categorías proceden del entendimiento, el cual es él mismo una unidad sistemática. Esta afirmación dio lugar a una interpretación errónea, a mi parecer, común, según la cual las categorías proceden de la razón misma, a veces identificada con la unidad sintética de percepción. Hegel mismo parece interpretar así dicho pasaje de la ciencia de la lógica. Ahí está la referencia a la edición académica. Ahora, independientemente de la validez de esa interpretación, esta condiciona en las críticas que Hegel dirige a la DM kantiana, a saber, que no procedió siguiendo sus propias exigencias sistemáticas. Acá hay una cita de la enciclopedia que me parece bastante reveladora. Empieza así. Es sabido que la filosofía kantiana se puso las cosas fáciles con el hallazgo de las categorías. Yo, la unidad de la autoconciencia, es algo enteramente abstracto e indeterminado. ¿Cómo se llega, por tanto, a las determinaciones del yo, a las categorías? Afortunadamente, en la lógica usual se encuentran las diferentes clases de juicio, ofrecidas de antemano de manera empírica. Ahora, el pasaje revela que Hegel entiende entonces la deducción como un tránsito desde la unidad de la autoconciencia a la multiplicidad de las categorías. Esta será, me parece, la tarea de la ciencia de la lógica, pero bajo una forma muy peculiar. La lógica quiere construir un sistema de categorías que satisfaga ciertos requisitos kantianos. El más importante es el que Hegel acaba de establecer, que las categorías no deben ser derivadas del dato externo de la tabla de los juicios, sino de la unidad misma de la razón. Esto se refuerza en un pasaje de la fenomenología, en el cual se dice, ahora bien, el tomar la multiplicidad de las categorías, del modo que sea, como algo que se encuentra partiendo, por ejemplo, de los juicios, y aceptarlas así, constituye en realidad una afrenta a la ciencia. ¿Dónde podría el entendimiento poner de manifiesto una necesidad si no pudiera hacerlo en él mismo, que es la necesidad pura? Kant entonces simplemente encontró o reinventó las categorías tal como se ofrecen en la lógica tradicional. Sin embargo, ¿por qué falló
en satisfacer su propio requisito sistemático? Una respuesta posible y en consonancia con lo que he venido afirmando es que el concepto kantiano de razón es, a parecer de Hegel, indeterminado. Es indeterminado en virtud de la escisión subyacente entre una estructura cognitiva formal y un contenido materialmente dado. Como Hegel dice en el escrito sobre la diferencia, Kant vislumbró el principio especulativo, es decir, la identidad de sujeto y objeto, en la de T, pero inmediatamente arruinó su propia intuición o idea al atribuir a la razón el estatuto de una forma necesitada de contenidos empíricos. Nótese que es dicho presupuesto kantiano lo que condiciona su formulación de la tarea de DT, a saber, mostrar si y cómo las categorías pueden aplicarse a objetos. Por el contrario, para Hegel, la pregunta real sobre las categorías no es esa, sino si ellas son verdaderas en y por sí mismas. Esto implica encontrar la manera de comprender la estructura de cada una de ellas y su relación con otras categorías dentro de un sistema. Sin embargo, antes de elegir del sistema, parece que hace falta acabar con el presupuesto kantiano de una escisión entre sujeto y objeto. Por ello, a mi parecer, Hegel debe reformular el objetivo de una DT, a saber, ahora va a ser mostrar la identidad de forma y contenido. Solo así podríamos adquirir el punto de vista, y algo más, desde el cual podremos ejecutar la transición desde la unidad de la autoconciencia a la multiplicidad de las categorías. Entonces, en segundo lugar, vemos cuáles son dichos requisitos kantianos que Hegel hace suyos para estipular cómo debe verse una deducción de las categorías, ¿no? Hasta ahora hemos encontrado un par de ellos en lo que he dicho, bueno, tres, para ser más exactos. La primera, que una deducción no debe apelar a nada externo. El segundo, que las categorías deben ser deducidas de la misma razón. La tercera, que debe poseer necesidad. Ahora, a esos tres requisitos quisiera añadir un par más, ¿no? La cuarta, que me parece que una deducción de las categorías debe alcanzar una numeración íntegra, es decir, completa y exhaustiva de las categorías. Creo que este requisito se sigue de la queja hegeliana sobre cómo Kant no se ocupó de todas las categorías al omitir los términos medios o, como las llama, las transiciones entre ellas. Y el requisito número 5, que dice que una deducción debe mostrar cómo las categorías son lo que son en virtud de sus relaciones con las demás, o sea, mutuamente, y con la idea. O, vale decir lo mismo, con la totalidad de ellas. Este último requisito no es arbitrario, porque se sigue, a mi parecer, de la descripción kantiana de lo que es un sistema. Sin embargo, Hegel un poco más allá. Por ejemplo, podemos aproximarnos a este requisito y a la filosofía hegeliana en general desde el principio de la idealidad de lo finito, según el cual las entidades finitas, esto es, atomizadas o separadas, no poseen genuina realidad, porque esto le pertenece en sentido estricto solamente al todo. Ahora, a continuación trataré de mostrar cómo Hegel cree él poder satisfacer esos requisitos. Ahora, su estrategia me parece que es la siguiente. Primero, en la fenomenología, que sería una suerte de deducción trascendental en un sentido muy, muy específico, claramente no kantiano, se deshace del concepto formal de razón y concluye con una suerte de principio del cual las categorías son derivadas, a saber, el saber absoluto. Y en segundo lugar, la lógica, una suerte de DM, construye, ahora sí, un sistema de categorías tomando como punto de partida, es decir, como inicio de la ciencia, la traducción categorial del saber puro, es decir, el puro ser. Entonces, como mi objetivo es con la lógica, particularmente quiero pasar rápido el tema de la fenomenología. Entonces, ¿qué aval textual tengo yo para afirmar que la fenomenología cumple ese papel de una DT en un sentido muy estricto? Y tengo acá dos pasajes. El primero, me importan las primeras líneas, que dice que el concepto que ha habido de lógica hasta el momento ha descansado en una separación, a saber, acá hay entre contenido y forma, o entre verdad y certeza. Y después se dice que la fenomenología del espíritu no es otra cosa que la deducción de tal concepto, es decir, del concepto de ciencia, y que por ende en ella se disuelve perfectamente la división entre objeto y certeza. Entonces el argumento sería un poco así, ¿no? Sabemos que la DT hegeliana tiene como objetivo reparar la distinción de forma y contenido. Forma y contenido son equivalentes a verdad y certeza. La fenomenología cumple la función de mostrar la identidad de certeza y verdad. Por ende, la fenomenología es una deducción trascendental en ese sentido muy específico, ¿no? Ahora, los detalles, creo que no debo entrar en ellos sobre cómo lo logra. Basta recorrer el itinerario de la fenomenología, que empieza con una desigualdad entre verdad y certeza y acaba consumándola en el saber absoluto. Ahora, esa interpretación siempre nos ha proporcionado a nosotros una manera de entender la continuidad entre la fenomenología y la lógica. Lo que yo sugiero es algo un poco más fuerte. Creo que la fenomenología no solamente proporciona el punto de vista de la lógica, sino también su inicio.
es decir, el principio sistemático a partir del cual las categorías van a ser derivadas sistemáticamente. Entonces veamos cómo eso se logra en la lógica, a mi parecer. Ahora, si la lógica es una ADM, debería satisfacer los requisitos que ha estipulado Hegel antes, siguiendo a Kant. Y esto se hace más comprensible si examinamos el texto por donde ha de hacerse el inicio de la ciencia, que es más claro en la versión de 1812, no tanto en la de 3.2. Ahora, ¿cómo se satisface R1 y R2? Bueno, en ese texto Hegel propone una postura personal en medio de una serie de debates sobre por dónde debe empezar la ciencia. Algunos filósofos consideraban que tal principio debía ser o bien inmediato o bien mediato. Ahora, me parece que Hegel rechaza esa distinción exclusiva. Por un lado, el inicio no puede ser mediato porque un comienzo mediato no parece ser un verdadero comienzo. Por otro, no puede ser inmediato porque lo inmediato es arbitrario, en el sentido de que no podemos justificar discursivamente por qué comenzar por X y no por Y. Además, ya sabemos que no podemos apelar a nada externo, porque eso sería una recaída en el proceder kantiano. Entonces, la solución me parece dada precisamente por la relación entre la fenomenología y la lógica. La primera concluye con la figura del saber absoluto. Ahora bien, Hegel considera que cuando examinamos dicha figura particular, encontramos que ella es el ser puro, sin ninguna otra determinación. Y acá está la cita específica, ¿no? Esta mirada retrospectiva sobre el concepto de saber puro es el fundamento del que el ser proviene, a fin de constituir el inicio de la ciencia absoluta. El saber absoluto es un puro saber sin determinación, por lo que no es un conocimiento de algo, sino del puro ser. En ese sentido muy limitado, el saber absoluto desempeña el rol de principio, a partir del cual las categorías pueden ser derivadas. Claro, este saber absoluto no lo desempeña como tal, sino en su versión categorial, a saber, como el puro ser. Así evitamos la disyunción usual del debate. El comienzo no es inmediato o inmediato, sino ambos a la vez. Es inmediato porque presupone la mediación de la fenomenología, una presuposición filosófica, no accidental o empírica, pero a la vez es inmediato porque es indeterminado y no pensamos nada concreto bajo él. Y tampoco es externo. ¿Por qué? Porque el puro ser no es externo al pensamiento mismo, porque no es otra cosa que el mismo pensamiento, pero bajo la figura del saber absoluto. Con esto, R1 y R2 han sido satisfechos. Kant no habría podido hacer esto porque básicamente la tabla de los juicios, o incluso si concedemos que la percepción hasta el principio, no proporciona ninguna categoría específica por donde empezar. Ahora veamos cómo satisface R3 y R4. La peculiaridad metodológica que a mi parecer permite a Hegel deducir las categorías es, como él mismo lo dice, la negación determinada, ¿no? Claramente retratada en esta cita de acá. Ahora, es este concepto de negación determinada lo que permite deducir las categorías de manera inmanente, sin apelar a nada externo. Esta noción también le da otro carácter a la lógica, como estructura. Dado que la lógica es la unidad del objetivo y lo subjetivo, y que esta unidad se determina a sí misma desde su diferencia interna, la división de la lógica debe reproducir ese movimiento. Ya no es analítica o dialéctica, sino objetiva y subjetiva. Asimismo, la noción determinada hace posible dividir a las categorías mismas de otra manera. Por ejemplo, mientras para Kant cualidad y cantidad son categorías primitivas en tanto formas de juicios, Hegel puede mostrar cómo cualidad y cantidad son ellas mismas categorías deducibles. La cantidad es, por ejemplo, indiferencia de cualidad y por ende la segunda la precede. Asimismo, lo que en Kant podría ser una sola categoría, deviene en Hegel por lo menos a veces dos. Así la existencia, el Dasein kantiano, deja de ser el mero correlato del juicio sertórico y se vuelve en Hegel ser con determinidad. En conclusión, tenemos así una deducción que es tanto necesaria por la negación determinada como íntegra, que eran R3 y R4, que son satisfechos a parecer de Hegel. Finalmente queda solamente R5. Y hay que recordar para entender ese requisito que la lógica es caracterizada por Hegel como un sistema de la razón pura, opuesto a un mero agregado de determinaciones. En este sentido específico, en tanto sistema, debe mostrar un esquema relacional e ideal, que yo lo he dividido en 3 puntos para acabar mi presentación. En primer lugar, las categorías son unidades inteligibles. Hegel no solo se refiere a ellas como distintas de representaciones y de todo lo sensible, sino que insiste en la necesidad de aprender su verdadero estatuto ontológico. Ellas no tienen el mismo modo de ser que las cosas. Lo cito, son en cuanto no entes, es decir, son momentos. Un momento es una entidad ideal y su idealidad se puede entender mejor desde el principio de la idealidad de lo finito. Según una categoría depende tanto de las otras categorías como de la idea. Entonces, el punto 2, una categoría es lo que es en virtud de su relación con otras categorías.
Esto lo pueden encontrar en la enciclopedia, dicho literalmente. Por ejemplo, el ser singular es un cierto aspecto de la idea y para eso necesita todavía, por tanto, de otras realidades efectivas. Solamente en el conjunto de ellas y su referencia mutua está realizado el concepto. Más allá de la cita, sin embargo, creo que la experiencia de cualquier lector de lógica puede corroborar esta afirmación. Cualquier categoría debe ser entendida en su relación con las que la preceden y la suceden, sin perder por ello una identidad propia. Y finalmente, una categoría es lo que es por sus relaciones con la idea. Lo absoluto es la idea única y universal, que, juzgándose a sí misma, se particulariza en sistema de las ideas determinadas, las cuales, sin embargo, son solamente su regreso a la idea única, a su verdad. Creo que esos pasajes finales deberían hacernos entender mejor el carácter metafísico de la lógica de Hegel, que no implica en ninguna manera un rechazo de los descubrimientos kantianos. La idea es un principio, sí, pero no es otra cosa que la misma totalidad de aquello de lo que es principio. Es decir, no es ni exterior ni anterior. Con el pasaje anterior quedaría un poco más claro, a mi parecer, en qué sentido la lógica es un progreso que es un regreso al fundamento. Una categoría inicial, el puro ser, se enriquece a sí misma y gana determinación hasta alcanzar la más plena autodeterminación, es decir, en la idea. El comienzo es el final y por ende la lógica se muestra como una deducción circular, pero no por ella tautológica. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu ponencia. A continuación presentamos al tercer ponente de la tarde, Yosimar Castilla. Es magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Grupo de Investigación en Arte y Estética y del Grupo Hegel, ambos de la PUC. El título de su ponencia es El comienzo es la aniquilación del tiempo, saber absoluto y puro ser en la ciencia de la lógica. Bienvenido, Yosimar. Muchas gracias, Claudia. Gracias a Maverick, Carlos, por sus presentaciones también. Agradezco a quienes están asistiendo a este seminario. Para la ponencia de hoy, quisiera compartir algunas ideas que surgieron en mi caso a partir de la lectura de la ciencia de la lógica que hemos realizado en conjunto en el taller y algunas ideas que había desarrollado y había dejado en mi tesis de maestría. Y creo que algunas cosas requieren un mayor desarrollo, mayor y mejor desarrollo. Voy a compartir el texto también con ustedes. Y debo confesar que he hecho una pequeña trampa. He cambiado el subtítulo de la ponencia, ¿no? El título sigue siendo El comienzo es la aniquilación del tiempo, pero el subtítulo es sobre el lugar de la historia en relación con la ciencia en Hegel. Están implicadas las nociones de saber absoluto y de puro ser en este tema también, pero finalmente el asunto mismo me llevó más bien por el lado de la historia, que es algo que me parece interesante, aun cuando no sea tema propio de la ciencia de la lógica, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera explicar ahora, ¿no? Bueno, uno de los temas que más llamaron nuestra atención en el taller de lectura de la ciencia de la lógica fue la cuestión inicial, fundamental, en torno al comienzo de la ciencia y particularmente su relación con la fenomenología del espíritu. Como explicaré luego, la ciencia de la lógica establece como su presupuesto el saber absoluto, cosa que ya más o menos ha sido explicada por Maverick, ¿no? Al cual toma como su contenido en la forma del ser puro. No obstante, según la fenomenología, el saber absoluto implica para Hegel una aniquilación del tiempo. ¿Qué significa esto y qué relación guarda con la cuestión del comienzo de la ciencia en la ciencia de la lógica particularmente? Para abordar esta cuestión dividiré mi presentación en tres partes. Primero, haré una presentación del asunto a partir de los textos involucrados, tanto en la fenomenología como en la ciencia de la lógica. En un segundo momento trataré de explicar qué se sigue de esta llamada aniquilación del tiempo en relación con el proyecto de la ciencia de la lógica. Y por último, presentaré qué consecuencias se siguen de esta relación para la comprensión de la historia desde la comprensión hegeliana de la ciencia. Entonces paso al primer punto. En la introducción a la ciencia de la lógica, en ambas ediciones, Hegel afirmó que la fenomenología del espíritu no era otra cosa
que la deducción del concepto de ciencia pura. Esta afirmación remite específicamente al último capítulo de la obra de 1807, El saber absoluto, al que también denomina saber concipiente, en la traducción de Gómez Ramos, o saber puro. En la fenomenología, Hegel escribió que el saber absoluto es la figura última del espíritu, en la cual éste finalmente se sabe en la figura del espíritu. Ya para la lógica de 1812, Hegel mantuvo esta idea en lo fundamental, afirmando que el saber absoluto es la verdad de todos los modos de conciencia, cuya importancia para la ciencia radicaría en que solo en el saber absoluto se ha disuelto perfectamente la separación entre objeto y certeza de sí mismo, viniendo a ser la verdad igual a esta certeza, así como esta certeza igual a la verdad. Esta igualdad entre la verdad y la certeza constituye, por tanto, el concepto de ciencia pura con el cual opera toda la ciencia de la lógica. En otras palabras, solamente este saber puro puede ser el presupuesto de la ciencia pura, es decir, la lógica. Por ello, se afirma, la lógica es la ciencia pura, el saber puro en su extensión y su despliegue. Esta relación entre la ciencia de la lógica y el saber absoluto de la fenomenología del espíritu cobra protagonismo justamente en el texto que da nombre a este seminario, ¿no? Por donde ha de hacerse el comienzo de la ciencia. Me ahorro aquí la discusión sobre la diferencia de traducciones, ¿no? Que en sí misma creo que ya es de valor filosófico, es otro tema. En dicho texto, Hegel afirmó que la consideración retrospectiva sobre el saber puro es el fundamento del que el ser proviene, a fin de constituir el inicio de la ciencia absoluta, la lógica. Asimismo, afirma sobre el saber absoluto que es el espíritu que se ha liberado de su aparición como conciencia. Y más adelante, que el contenido del saber puro no es otra cosa que el puro ser. Ahora bien, independientemente de la discusión sobre la manera específica en que se vinculan, queda claro que el acceso al comienzo de la ciencia, el puro ser, remite al saber absoluto, ¿no? O al saber puro. No obstante, lo que la fenomenología establecía como rasgo distintivo de este saber absoluto es una peculiar manera de concebir el tiempo y por ende la historia. Esto es, aniquilándolos, ¿no? ¿Dónde aparece esto? El texto de la fenomenología dice lo siguiente, ¿no? Me remito a la traducción de Gustavo Leiva, ¿no? Que ha editado nuevamente la traducción de Wenceslao Rosas, ¿no? Ahí tienen el texto alemán también. El espíritu se manifiesta necesariamente en el tiempo, dice Hegel, y aparece en el tiempo mientras no capta su concepto puro, es decir, mientras no ha aniquilado al tiempo, ¿no? Gómez Ramos traduce mientras no borre el tiempo, ¿no? Y Jiménez Redondo tradujo esto como mientras no extinga y anule el tiempo. El verbo que utiliza Hegel en alemán, ¿no? Ahí hay otras traducciones, pero voy a pasar. El verbo que Hegel utiliza en alemán es tilgen, que puede traducirse por aniquilar, como hace Leiva, acabar, como hace Roses, en el 66 al menos, borrar, como hacen Gómez Ramos y José María Ripalda, extinguir y anular, como he dicho hace Jiménez Redondo. En inglés, Pinkard y Miller también dicen annul, ¿no? Anular. Hippolyte en francés dice eliminar, ¿no? Y Garelli en italiano dice cancelar, ¿no? Según esta cita, aniquilar el tiempo significa haber captado el espíritu su concepto puro. Es decir, Hegel entiende el acceso al pensamiento conceptual como una aniquilación del tiempo. En ese sentido, solo con la aniquilación del tiempo puede comenzarse propiamente la ciencia, solo saldando la deuda que el espíritu tiene con el tiempo. Y esta expresión se debe a que la palabra tilgen en alemán se refiere también a el cancelar una deuda, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces acabar con el tiempo? Obviamente no se trata de terminar con el paso del tiempo o del final de toda sucesión de eventos. Creo que esa discusión sobre el fin de la historia ya es bastante caduca en todo caso. O sea, esa manera de leer lo que se dice a propósito del saber absoluto.
Tampoco se refiere a la posibilidad de escapar del tiempo hacia lo atemporal. Por lo pronto podría decir que se trataría de un cambio en el modo de concebir el tiempo, o más precisamente su relación con el conocimiento de la verdad. No es que el tiempo no tenga una importancia para la concepción que el espíritu tiene de sí mismo. La cita habla justamente de una necesaria aparición del espíritu en el tiempo, de una necesidad del tiempo para la autoconciencia del espíritu. Pero si bien el espíritu necesita exteriorizarse en el tiempo para poder conocerse, es decir, necesita de la historia como su realidad efectiva, también debe ser superado para que el espíritu alcance su relación verdadera consigo mismo, esto es, para darse a sí mismo la forma del saber absoluto o concipiente. Lo que se sigue de todo esto es que la filosofía o la ciencia se relaciona con la historia en cuanto organizada conceptualmente. Esta es la perspectiva desde la cual la ciencia tiene su comienzo. Quisiera profundizar un poco más en cómo ocurre esta consideración del tiempo en el contexto del saber absoluto. Al final de la fenomenología, la historia es presentada, asumida y presentada en el momento conclusivo del saber absoluto, donde el pensamiento filosófico se da forma conceptual, esto ya ha sido explicado. Aquí, no obstante, esta historia es finalmente pensada a partir del movimiento de interiorización o recuerdo, ¿no? La Erinnerung, que caracteriza al pensamiento filosófico según Hegel. Este es el movimiento con el cual se da paso propiamente al desarrollo de la ciencia, el movimiento que está involucrado y supuesto en el comienzo de la ciencia. Para entender esto es importante distinguir, por un lado, entre la historia realmente efectiva y, por otro lado, la historia concebida conceptualmente. La historia realmente efectiva es a lo que Hegel denomina el trabajo del espíritu, que sería el movimiento de hacer brotar a partir de sí la forma de su saber, ¿no? Donde hay que hacer énfasis sobre todo en el tema del movimiento. Este es el devenir que sabe y se media, pero más aún dice Hegel que la historia es el espíritu despojado y exteriorizado en el tiempo. Es el espíritu que existe libremente y se preserva en la forma de la contingencia. Por su parte, la historia presentada como historia concebida conceptualmente es la historia comprendida desde el punto de vista del concepto, ¿no? Es la historia concebida, como traducía Wenceslao Rosas. Ahora bien, en el prólogo de la fenomenología, escrito después de finalizada la obra, como se sabe, se encuentra una famosa e importante afirmación para entender estas distinciones sobre el concepto de historia. Nuestro tiempo es un tiempo de parto y de transición hacia un periodo nuevo, dice Hegel. Lo nuevo aquí anunciado no presenta una realidad perfecta, sino tan solo su inmediatez o su concepto. Correspondientemente, ocurriría lo mismo con la ciencia, entendida como la corona, dice Hegel, de un mundo del espíritu, es decir, como el resultado de una actividad de formación cultural desplegada en formas de desarrollo histórico muy diversas, complejas y hasta subterráneas. Dice Hegel, el comienzo del nuevo espíritu es producto de un vuelco revolucionario, un Wälzung de largo alcance, con múltiples y variadas formas culturales. Es el premio de un camino muy sinuoso y de esfuerzos y desvelos no menos arduos y diversos. Pero este comienzo, a su vez, es, dice Hegel, el todo que retorna a sí mismo, saliendo de la sucesión y de su extensión, convertido en el concepto simple de este todo. Esta salida de la sucesión y de la extensión, este abstraerse del tiempo y del espacio, señala que la totalidad de los procesos de formación histórica es reducida, a falta de un mejor término, por el pensamiento a un concepto simple. Es decir, esa totalidad es, para este nuevo comienzo, solo un fundamento universal a partir del cual todos aquellos despliegues históricos en la formación de las culturas y civilizaciones que han sido reducidos conceptualmente a momentos de un proceso de formación espiritual, vuelven a desarrollarse y se dan una nueva configuración, pero ya en su nuevo elemento y con el sentido que de este modo adquieren. El último capítulo de la fenomenología, con el que culmina la exposición del devenir del espíritu hacia su saber, hará énfasis sobre este nuevo comienzo que el espíritu se ha abierto a través de la profundización en sí mismo. A propósito del saber absoluto, Hegel afirma, por tanto, que la perfección del espíritu consiste en saber completamente lo que él es, su sustancia.
De modo que este saber es, dice Hegel, su ir dentro de sí, en el que abandona su ser allí y confía su figura al recuerdo. Por temas de tiempo voy a adelantarme un poquito, ¿ya? Entonces paso al segundo punto. ¿Qué tiene que ver esto con la lógica, ¿no? Como ciencia pura, al menos? Creo que la noción de historia concebida, implicada en el saber absoluto, indica que el comienzo de la ciencia es la aniquilación de la historia, o en otras palabras, que la filosofía, la ciencia, se hace su propia historia, en cuanto que la anulación del tiempo o la aniquilación del tiempo es el ingreso del concepto en sí mismo. Pero por otra parte, la condición del saber absoluto, esto es, que el espíritu haya culminado su trabajo, la identificación o el cese de la lucha entre conciencia y autoconciencia, entre certeza y verdad, supone un desarrollo histórico también. Es el resultado de un desarrollo histórico y formativo del espíritu. Así, por ejemplo, me permito mencionar las lecciones sobre historia de la filosofía, a pesar de los problemas de su autoría. Hegel habría dicho lo siguiente aquí, ¿no? ¿Dónde comienzan la filosofía y su historia? Según lo dicho, la respuesta general es: la filosofía comienza ahí donde se concibe lo universal como el ser que todo lo abarca, o donde se capta el ser de manera general, donde surge el pensar del pensar. De modo que, según lo dicho en estas lecciones, es el pensamiento que se piensa a sí mismo lo que constituye el comienzo de la filosofía, cosa que se habría alcanzado en primer lugar en Grecia. Pero este comienzo histórico de la filosofía es el comienzo particular, contingente, en el tiempo. Es decir, si bien desde el punto de vista histórico se puede intentar determinar dónde o cuándo tiene la ciencia su verdadero comienzo, cuando Hegel pregunta por el comienzo de la ciencia en el contexto de la ciencia de la lógica, no se refiere a este comienzo temporal, sino a un comienzo lógico. De allí que se detenga en aclarar la remisión del comienzo de la ciencia al concepto propio del saber absoluto. De allí que la respuesta de que Grecia constituye el verdadero comienzo de la filosofía, o el tema de si hay aquí un eurocentrismo que le quita dignidad a la filosofía oriental, como hace Hegel en las lecciones, se pierdan en una discusión que para Hegel no resulta central para distinguir lo propio del comienzo que le interesa. Bien podría decirse que el comienzo está en Grecia, pero también en Kant, ¿no? Desde donde arrancan propiamente las problemáticas que caracterizan al idealismo alemán. Entonces, lo que creo que es la consecuencia más importante para la pregunta por el comienzo de la ciencia que Hegel plantea en la ciencia de la lógica es la siguiente. La determinación de establecer el comienzo de la filosofía en el saber absoluto, implicando en ello la circularidad que le es inmanente, es el esfuerzo de Hegel por encontrar no un comienzo contingente, sino un comienzo necesario para la ciencia. Una necesidad que el pensamiento se da a sí mismo por encima del devenir del tiempo. Si el comienzo es, o implica, o conlleva un acabamiento del tiempo, entonces el comienzo se establece sobre una negación absoluta. Esto se puede entender de dos formas. Primero, como una negación de todo lo que es en su positividad, ¿no? Como algo de facto y sucesivo, o de lo que es en cuanto dado. Y en un segundo sentido, como negación de todo supuesto, es decir, como la necesidad metodológica de sumergirse en el conocimiento de la ciencia sin dejar nada por supuesto, de desarrollar una ciencia sin presupuestos o en todo caso de desarrollarla partiendo del único presupuesto que sería legítimo para la ciencia, el pensamiento libre que la fenomenología ha presentado como saber puro o absoluto. En esto radicaría la importancia de determinar por dónde debe comenzar la ciencia, en establecer un punto de arranque que nos asegure contra un saber contingente o arbitrario. Subjetivamente implica que, a pesar de nuestras fantasías, invenciones y alucinaciones, podemos pensar algo no arbitrario, algo, en este caso la ciencia, que no solo devenga, sino que recoja lo que deviene articulándolo en un sistema de relaciones lógicas. Esto implica también que la noción de devenir, por ejemplo, que aparece al comienzo de la ciencia y la lógica, no responda ya a un criterio temporal, cronológico, sino más bien lógico. Lo mismo ocurre con las nociones de surgir y perecer implicadas en la noción del devenir.
Pero lo interesante está en que no solo se asuma que debe haber algo infinito, eterno, materia de la ciencia pura, más allá del tiempo, que el pensamiento lógico pueda tomar como su objeto y captar en su devenir, sino que se establezca que la infinitud o lo eterno, lo verdadero, sea lo producido por el pensamiento mediante la negación de su propia finitud. Entonces, el comienzo de la ciencia está no en la convicción o en la fe de que debe haber una verdad inmutable y eterna, sino en el paciente trabajo de destrucción de la finitud del pensamiento y su existencia temporal. En eso radica lo libre, en la autonegación por la cual el pensamiento concibe o gesta lo eterno, en la liberación pensante de la radical finitud del sí mismo. Lo eterno, entonces, no está más allá, sino que se hace en este mundo. En ese sentido, podríamos leer la afirmación de la fenomenología que dice, nada es sabido que no esté en la experiencia. A propósito, ya en el texto de la filosofía real, que es un texto aparte, con propósitos metodológicos algo distintos, ya afirmaba Hegel que la eternidad está en el tiempo. Entonces, con esto paso, ¿no?, en el tiempo que me queda, a mi tercer y último punto. Quisiera sobre todo mostrar algunas reflexiones sobre lo que se sigue de esta idea de la aniquilación del tiempo para la relación entre la historia y la ciencia, para lo cual quiero servirme de una crítica presentada por Dieter Jenick en su Historia del Mundo, Historia del Arte, que es un libro que lamentablemente ya no se edita, pero que pulula por ahí de manera digital, felizmente. O sea, para Jenick, el prólogo y la introducción de la fenomenología del espíritu muestran que el recuerdo último y absoluto, dice él, la historia concebida es solo la conclusión de un proceso que desde el principio consiste en una cancelación del tiempo y de la historia, pero de modo tal que dicha historia concebida como culminación reflexiva de un proceso de espiritualización designaría un problemático superar lo acontecido en lo pensado. Jenick afirma que esta manera de entender la historia responde y sirve de justificación a una cuestionable actitud propia del mundo moderno, para el cual el pasado solo puede ser comprendido como un precursor del presente, como la explicación de la necesidad del presente y de su pretendida posición de superioridad frente al pasado. Lo que aquí entonces se cuestiona sobre el procedimiento de Hegel es que el pasado sea reducido a mero objeto de conocimiento, bajo la condición de cancelar aquello que impulsaba el efecto transformador de su propia existencia. Así, los conceptos de formación y recuerdo ya no tomarían en consideración, según Jenick, el elemento que dentro del acontecer de antaño constituía su propio presente, su carácter de futuro. Entonces, parece entonces que el recuerdo elaborado por la filosofía consiste en una transformación del pasado que, bajo la rúbrica del concepto, lo anula o lo aniquila como un impulso formador y transformador de la civilización actual, sumida más bien en una supuesta autosuficiencia. La cuestión del comienzo de la ciencia sería, así, desde esta perspectiva crítica, una suerte de pregunta retórica con la que se establece la superioridad del presente del espíritu respecto de su pasado. Cabe preguntar entonces si la historia es para Hegel solo la justificación del presente y de su tendencia a la autodeterminación mediante el desarrollo de la ciencia y del Estado también, como en otro lado lo señala el propio Jenick. Entonces, para responder esto, habría que considerar primero que Hegel no opera aquí como historiador, ¿no?, sino como filósofo. Es decir, no busca reconstruir causas ni acceder a hechos, sino distinguir y establecer relaciones conceptuales en el acontecer histórico que permitan destacar momentos decisivos en la formación del espíritu. La tragedia en los griegos, el mundo romano, la ilustración, el terror, otros. Por otro lado, ciertamente, nuestro conocimiento del pasado consiste siempre en llevar a cabo una investigación que, entre otras cosas, involucra hacer uso de una serie de categorías y distinciones metodológicas que, no obstante, impiden recuperar el pasado tal como era, en la inmediatez que le era propia. Por ello, al menos en este respecto, claro que el pasado quedaría cancelado. Sin embargo, esto no quiere decir que se atribuya validez científica exclusivamente a una concepción de la historia que se ocupa del pasado para encontrar nada más que un momento predecesor o una justificación del presente y de las categorías racionales que orientan su pensamiento y su acción.
para ir concluyendo, ¿no? Voy a adelantarme un poco más. Estoy por aquí. Perdón, que ya me perdí. Me pone nervioso la aniquilación del tiempo también. Para responder esto, entonces ya eso es un punto importante a tener en cuenta, pero digamos, no es que Hegel piense que la modernidad es simplemente la cereza de la historia, ¿no? También para Hegel estas unilateralidades y confusiones sobre el presente y su relación con el pasado son algo que Hegel denunció, ¿no? Por ejemplo, en la fenomenología insiste en que es esencialmente importante no perder de vista que el mundo nuevo que ve surgir en su época no presenta una realidad perfecta y que por el contrario requiere un arduo esfuerzo de formación, ¿no? Lo mismo podemos encontrar en las lecciones sobre filosofía de la historia. Pero ya para concluir quisiera decir lo siguiente, ¿no? Que el comienzo de la ciencia sea la aniquilación del tiempo no quiere decir que esto consista en tirar por la borda la historia. Por el contrario, implica tener que tomarse en serio la historia, no solamente en cuanto a conocimiento del pasado, sino también como un compromiso con el presente, esto es con su transformación, querida o padecida. Ese compromiso se presenta efectivamente, por lo menos, como un cambio en la manera de pensar. No obstante, esta nueva manera de pensar solo puede existir en relación con la transformación de las prácticas reales, así como de sus fines e instituciones. No es que solamente se pueda comenzar la ciencia luego de haber hecho la revolución o algo así, sino que el cambio en el modo de pensar con el que la ciencia se da su nuevo comienzo resulta apremiante y necesario una vez que lo que Hegel llama una época ha perdido su validez y su vitalidad. La necesidad de comenzar la ciencia sobre la aniquilación del tiempo responde en ese sentido a la crisis de una época histórica, pero también con ello al advenimiento de una nueva época, como lo advierte Hegel en la fenomenología. Si esta, la nuestra, es una época de crisis, lo que hay que preguntar es si nuestro pensamiento está a la altura de lo que exige nuestra época, si puede hacer posible sus demandas de cambio. En ese sentido, una forma como el pensamiento de Hegel se nos muestra en su actualidad radica en la exigencia de explorar las posibilidades que el pensamiento racional pone a nuestra disposición para hacer efectivo dicho cambio. Eso sería la aniquilación del tiempo como comienzo de la ciencia, la reivindicación de la libre disposición a pensar por encima del sojuzgamiento a las formas caducas del espíritu y sus efectos opresivos para la vida humana. Muchas gracias por tu paciencia. Muchas gracias, Yosimar, por tu ponencia. Invitamos al público a participar de esta ronda de preguntas utilizando la función levantar la mano en Zoom, y aquellos que nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Gracias. Tenemos una pregunta de Pedro Sepúlveda. Eder, ya está. Ahora sí, ya. Muchas gracias, Claudia. Está ahí muteada la función. Muy brevemente quisiera dar las gracias al Grupo Hegel y al Centro de Estudios Filosóficos de la PUCP por ofrecer este seminario tan bello. Para mí es una alegría, una bonita alegría poder asistir a las presentaciones de Carlos, de Yosimar y de Maverick. Y bueno, cada una de estos trabajos contiene una riqueza de contenidos, y como siempre en estas cuestiones es muy difícil formular una buena pregunta. Entonces permítame hacer brevemente mi intento por mor del tiempo. Parto entonces en el orden de las presentaciones. Carlos, quisiera primero felicitarte por el trabajo tan preciso,
por la ordenación muy técnica, hemos conversado esto antes a propósito de lo que tú llamas las dos deducciones, ¿no? Y quisiera ir directamente al punto respecto de lo que tú llamas la modificación hegeliana de la deducción trascendental. Tú planteaste en algún momento que para poder llevar a cabo esta deducción era preciso fundamentar la identidad de forma y contenido. Y entonces la primera pregunta es muy directa y simple. ¿Cómo se produce esta identidad? Visto desde la perspectiva fenomenológica, ¿no? Porque tú dijiste algo que me pareció central, que es como que la fenomenología proporciona algo así como el punto de inicio de la lógica. Entonces ya ahí hay algo como una herencia fundamental. Y te lo dejo así como una simple sugerencia, retroalimentación, si acaso la noción de ya no aplicación, como en Kant, hacia una instancia externa del pensar, sino más bien algo así como la autoaplicación del pensar sobre sus propios contenidos, sería algo así como una especie de fórmula que Hegel se da para poder echar a andar esta deducción. Y la otra, que sería una pregunta muy también directa, creo, tiene que ver con la categoría, o mejor, con la función de la totalidad en ambas deducciones. Digamos, en la deducción que tú llamas metafísica, que sería la de la ciencia de la lógica, pero también si es que has podido recabar información, si has podido documentar la categoría o la función de totalidad en la filosofía, en la lógica trascendental de Kant. También simplemente como un input, me parece que este posible paralelismo sirve para poder pensar el paralelismo que se produce en Kant en la dialéctica trascendental y en Hegel en la ciencia de la lógica, sirve para pensar dos modos de entender la totalidad. No me alargo más porque quisiera dejarte ahí el punto, creo que con eso lo habría hecho. Maverick, debía haber partido contigo, muy breve, muy linda tu presentación, el modo de presentar los contenidos. A mí me pareció que en tu texto habían al principio dos temas, y uno sería como el tema formal, central, que es el de lo que tú llamaste la posición problemática de la fenomenología, ¿no? Y a lo largo del desarrollo de tu argumento apareció otro tema que me pareció fascinante, que es lo que se podría llamar el pensamiento no presuposicional. Y la pregunta directa es, ¿cómo conectar? O si hay una conexión, ¿habría una conexión? ¿Pensaste la conexión entre estos dos? O si la mostraste, no lo percibí bien, ¿podrías quizás explicitar la conexión entre estas dos áreas de tu texto? Mira, te hago la pregunta no sin un cierto temor, porque yo no lo tengo claro, sin ser excesivo, sin querer ser excesivo. A propósito del subtítulo de este seminario, ¿no? El problema de la actualidad de Hegel, y específicamente de la lógica, ¿no? Me pregunto si acaso esta perspectiva del pensamiento no presuposicional sería una forma, o quizás la manera de pensar una vigencia, un vigor en la manera de hacer el comienzo hegeliano de la filosofía, del acto de filosofar. Te lo digo porque creo que la posición problemática que tú llamas depende mucho de
de que uno asuma, con cuánta radicalidad uno asuma la idea de este pensamiento no presuposicional. O sea, cuando uno asume eso mientras más radical, creo yo, se podría decir que la posición problemática tiende a perder su problematicidad, por decirlo así. Bueno, eso no sé si dejo bien ahí, o dejo instalado el punto. Y para cerrar muy breve, Yosimar, también te quiero agradecer el texto porque muy en tu tono, es muy fino el tratamiento, muy profundo el tratamiento terminológico. Y yo pensaba, claro, cuando te escuchaba primero el primer título, ¿no? La idea de aniquilación del tiempo, pensé algo similar respecto del texto de Maverick, que quizás depende mucho de quién, de dónde estemos pensando esta relación entre el concepto y la historia finalmente, que fue tu última versión, ¿no? Porque como tú bien mostraste, la llamada aniquilación es algo así como una especie de reducción de la historia en el concepto. O sea, si miramos desde el concepto, la historia se reduciría hasta quizás aniquilarse en él. Pero al revés, el concepto también se expande, se exhibe en la historia. Entonces quizás la pregunta ahí sería por cómo pensar esta relación, solamente como propuesta, quizás la idea de simultaneidad entre el concepto y la historia serviría para poder pensar lo que tú llamaste, que me pareció también muy sugerente, la idea de inicio necesario, un comienzo necesario, que habrían como dos comienzos al menos, un comienzo lógico. Entonces aquí la pregunta ya, si por Maverick era por la libertad, la pregunta sería aquí por la necesidad, ¿no? La pregunta por la necesidad de este comienzo lógico, eso, y bueno, yo le agradezco y les felicito también por el nivel de consistencia y de documentación. Muchas gracias. Comenzamos con la respuesta de Carlos. ¿Qué tal? Gracias por tus preguntas, Pedro. Me agrada que haya sido de tu agrado también la presentación. Ya que tenemos poco tiempo, voy a ir un poco rápido. Discúlpame si no logro satisfacer tu demanda. Ya podemos comenzar después más a profundidad. Sobre la primera pregunta, de la fenomenología como una deducción trascendental, yo soy plenamente consciente de que elegir un término con tanta carga de sentido como deducción trascendental es demasiado problemático para atribuirse a un autor como Hegel, que más bien trata de deslindar con lo trascendental para llevarlo a lo especulativo, por lo menos como un nivel contenido en él. Sin embargo, mi preocupación era la siguiente, ¿no? Quería, en primer lugar, hacer sentido de esta afirmación de la lógica de que la fenomenología es una deducción. O sea, esa frase literalmente, ¿no? Entonces, una pista que yo seguí fue que deducción en español traduce dos vocablos distintos en alemán. El primero es deducción, ¿no? Pero con K, es el sentido kantiano general. Por ejemplo, deducir algo es, en sentido jurídico, como señala Kant, mostrar la pretensión de legitimidad de algo, ¿no? Si uno toma en ese sentido deducción en ese pasaje de la lógica, entonces lo que uno está diciendo es que la fenomenología, en cierto sentido, muestra nuestra pretensión de estar en posición de conocimiento. De alguna manera, toda la fenomenología sería la exhibición del concepto de ciencia o de saber desde una etapa primitiva hasta una etapa, digamos, consumada, ¿no? Por eso era una primera pista para entenderlo. Ahora, al mismo tiempo, deducción traduce también el término Ableitung, que es derivación en coloquial, en el sentido de que ya no es tanto una justificación, sino una derivación en el sentido de obtener un elemento a partir de uno que lo precede, ¿no? Entonces, eso a mi parecer, si bien puede ocurrir en la fenomenología también, en el sentido de que la negación determinada está operando ahí metodológicamente y cada figura tiene su lugar en virtud de la anterior y de la que la sucede, esa forma de proceder me parece que es mucho más notable en la misma lógica, ¿no? Y de ahí venía mi lectura de por qué la lógica estaría más próxima a la deducción metafísica de las categorías que de la trascendental, ¿no? Ahora, un problema para mí sería entonces explicar por qué la misma lógica reproduce a su manera la fenomenología, en el sentido de que una vez más la distinción entre el objetivo y el subjetivo vuelve a aparecer en ella, en la estructura, en las categorías, pero repetida a otro nivel, ¿no? Bueno, eso es una tarea pendiente que tengo todavía que cuadrar. Y la segunda, para acabar con mi intervención, es
sobre la noción de totalidad en Kant. Estoy completamente de acuerdo con que ese concepto uno lo encuentra en la dialéctica trascendental en numerosos pasajes, pero lo que a mí me ayudó a entender más la noción de totalidad en Hegel, si bien la fuente inmediata es la dialéctica trascendental, en Kant mismo, es, por ejemplo, la distinción kantiana que hay entre un todo analítico y un todo sintético. Esa distinción que está operando sobre todo en la crítica del juicio, pero también en la estética trascendental, desde la crítica de la razón pura, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del tiempo y el espacio como todos sintéticos, ¿no? En el sentido de que no son, o sea, voy a dar mal, pero digamos, no son objetos que se construyen a partir de la adición de partes, sino que son más bien totalidades dadas de manera infinita, de la cual cada parte es una sustracción suya, ¿no? Entonces creo que ese esquema de tener una suerte de infinidad dada, totalidad dada, de la cual cada parte es una sustracción, es algo que está mucho más próximo al esquema hegeliano de lo que es la relación entre todo y parte, y en la lógica. Entonces esa noción de todo sintético me parecería un poco más sugerente para borrar la noción de totalidad en Hegel, sin dejar de lado las referencias inmediatas, ¿no?, de la dialéctica trascendental. Eso por mi parte, entonces le cedo la palabra a Maverick. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Pedro, por la pregunta. Sí, se me escucha, ¿cierto? Sí, no, es una pregunta que creo yo de largo alcance, así es que ameritaría una mayor reflexión de mi parte. Sin embargo, podría dar algunas indicaciones generales. Dos puntos, ¿cierto? La posición problemática de la fenomenología y la cuestión acerca del pensamiento no presuposicional, ¿no? La absoluta ausencia de presuposiciones. Con respecto al primer punto, sí, he partido simplemente de la consideración acerca de cuál es la vía, en principio, más adecuada para Hegel, que nos conduce al arranque, digamos, de la lógica, ¿no? Y de acuerdo a la lectura que he realizado y a la revisión de bibliografía complementaria, etcétera, siendo que podría hacer esta distinción. La fenomenología sí nos permite un acceso al punto de vista científico porque niega todas las formas en que se niega el punto de vista científico, ¿cierto? Entonces, con eso caemos o accedemos propiamente a la unidad especulativa entre saber y pensar, pero no he visto propiamente que a partir de ahí haya una conexión directa con el inicio de la lógica. En otras palabras, creo que sí he partido de una asunción como la de Horstmann, según la cual sí tal vez convendría hacer una distinción entre el punto de vista especulativo, el punto de vista de la ciencia en sentido estricto de la unidad, y el punto de vista propiamente del arranque de la lógica, que tiene que ver con este pensamiento no presuposicional, ¿no? Al menos lo dejo ahí sentado, es una distinción problemática, de hecho, pero tal vez pueda servir para comprender un poco en qué medida Hegel en última instancia termina descartando tal vez la función de la fenomenología como vía adecuada para hacer el inicio de la ciencia. Y con respecto al pensamiento no presuposicional, sí, yo he tratado de comprenderlo siguiendo sobre todo a Holgate en esta radicalidad que significa algo así como una absoluta abstracción, ¿no? Es algo así como hagamos una abstracción no solamente de todas las determinaciones del ser, sino también de que lo que se ha obtenido de esa manera es el resultado también de una abstracción, ¿no? Es una abstracción absoluta. Y eso creo que tiene la ventaja de conectar, hacer una doble conexión que podríamos discutir más adelante. Por un lado, siento que se puede establecer una conexión interesante a partir de esta absoluta abstracción entre el pensamiento puro y el pensamiento del ser puro, es decir, el pensamiento puro en general y la categoría fundamental de la ontología, digamos, del ser puro. Y por otro lado, también nos permite hacer una lectura muy interesante acerca de cómo el ser también, el ser tomado en su absoluta pureza, precisamente porque no puede ni siquiera tener la determinación de ser, ¿no? Nos permite hacer el tránsito de esa manera a la nada, ¿no? Entonces hay una conexión interesante entre pensar puro, la categoría del ser puro y la nada, al inicio cuando hace Hegel esta discusión sobre la dinámica del ser, que me parece que puede ser profundizada. Gracias. Muchas gracias, Maverick. Lamento no poder brindarle la respuesta a Yosimar.
el tiempo ha sido implacable. Debemos terminar esta mesa. Agradecemos a los expositores de esta mesa, Carlos Schoff, Maverick Díaz y Josimar Castilla, por su participación en el seminario. Agradecemos también al público que nos acompaña en la sala Zoom y en la transmisión a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a la conferencia magistral ¿Cuál debe ser el comienzo de la ética? Lógica y filosofía del derecho, a cargo del doctor Miguel Yusti, que se llevará a cabo a las 16:30 horas, franja horaria de Perú, Colombia y México. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los que gusten pueden quedarse en la sala Zoom para continuar con la siguiente conferencia magistral.